episodio número 2956. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Toda esta semana ha sido una gran bendición y nos ha acompañado también los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, y precisamente en este día también vamos a recibir otro comentario y lo vamos a hacer cuando estemos haciendo el repaso como de costumbre. En cada cierre hacemos este breve repaso, pues cuando repasemos brevemente, entonces en la parte del jueves estaremos presentando este comentario poderoso para el día de hoy. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden también ir sintonizando lo que será la nueva programación a través de Esperanza TV. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ayudes a entender aquello que no hemos podido entender durante la semana, y que cualquier nueva luz también tú la proveas, que también nos ayudes a poder ser de bendición para todos los que nos rodean, en especial nuestros amigos, familiares, nuestros vecinos y también nuestros hermanos en Cristo, que donde quiera que nos movamos, sea tu Santo Espíritu gobernando nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más testimonios acerca de Jesús. Se nos invita, como en cada cierre, a leer varios capítulos, en este caso del libro El deseado de todas las gentes, en este caso el capítulo 41, titulado La crisis en Galilea, también el capítulo 68, en el atrio exterior. Repetimos, capítulo 41, La crisis en Galilea, y capítulo 68, en el atrio exterior, ambos del libro El deseado de todas las gentes. De paso, a propósito de este capítulo 41, a continuación encontramos una cita dentro de este capítulo, repetimos, titulado La crisis en Galilea. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia,
por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Señor, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar en la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 41, la crisis en Galilea. Y no podemos avanzar sin comentar al menos esta cita, principalmente esto que dice de que los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Me identifica con posiblemente lo que hoy tenemos, especialmente en nuestra iglesia adventista. Hay mucho formalismo, mucha metodología, y eso de verdad es terrible. Lo más importante no es el formalismo, no es el rito, no es la ceremonia, no es la costumbre. Lo más importante es glorificar el nombre de nuestro Dios. Y precisamente ellos habían estado buscando al Mesías, y cuando decimos ellos, nos referimos a los discípulos. Habían experimentado un gozo como nunca, dice claramente esta cita, pero ellos obviamente se vieron confrontados cuando la multitud empezó a alejarse de Jesús, cuando Él le habló de comer la carne, la sangre, que ellos lo literalizaron, cuando era algo simbólico, algo en este caso espiritual. Y claramente Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo. Y qué interesante que el pensamiento de perder esta ancla, el pensamiento de verse privado de un Salvador, era como quedarse a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Ellos, que eran pescadores, lo entendían aún más. Tú y yo necesitamos entender que perder a Cristo es como perder la razón de vivir, es perder literalmente el motivo de nuestra existencia. Por esa razón, es muy peligroso dejar que el enemigo nos robe la fe, nos robe la paz y que nos robe el amor. Que nada de esto ocurra, sino que Cristo reine en nuestros corazones y nadie pueda movernos de ahí. Se hacen las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, en clase, hablen sobre la difícil cuestión de por qué algunas personas, cuando se les da pruebas de que Jesús es el Mesías y de la verdad del cristianismo, las aceptan de buen grado, y por qué otras, cuando se les dan las mismas pruebas, las rechazan. Sencillo, cada uno tiene la decisión final. Cada uno decide si acepta a Cristo o por su lugar, entonces lo rechaza. Siguiente pregunta: ¿qué verdad más importante puede haber que el hecho de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados? Sin embargo, ¿cómo hemos llegado a conocer esta verdad crucial? ¿Por la ciencia, la ley natural, la teología natural, la lógica, la razón? Ciertamente, estas cosas podrían, de hecho, llevarnos a creer en un Dios creador, una primera causa, un motor inmóvil, lo que sea. Ninguna de estas disciplinas, ya sea solas o incluso juntas, podrían enseñarnos la verdad más importante que necesitamos saber. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué debería enseñarnos este hecho? Que todas estas disciplinas, incluso en principio, no podrían llevarnos a lo único que realmente necesitamos saber sobre lo crucial que es hacer de la Biblia nuestra autoridad final y última en cuestiones de fe. Sencillo, lo único que necesitamos para poder realmente creer en lo que Dios dice es aceptar la revelación general, que es su palabra, y la revelación especial, que es Jesucristo. Una vez aceptamos esto, la revelación general
y la revelación especial, entonces podemos entender que realmente Dios es real. También está la revelación de la naturaleza, que nos muestra que realmente hay un Dios en los cielos. La última pregunta para luego pasar al repaso. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros? Es importante contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros, porque esto es lo que multiplica nuestra fe. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú predicas, necesariamente necesitas nutrirte de la palabra de Dios. Cuando tú testificas, tú entonces citas cómo las promesas de Dios se cumplen en tu vida. En la parte del sábado domingo estuvimos viendo humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Y ahí estuvimos viendo cómo Jesús fue comparado con Juan el Bautista y él mismo le dijo, yo no soy el Cristo. El que bautiza con el Espíritu Santo, ese es. Y precisamente lo describe como nada más y nada menos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente esa es la parte del lunes, una nueva concepción acerca del Mesías, como Juan el Bautista le dice a la gente lo que no esperaban oír. Ellos esperaban un Mesías que lo libertara del dominio romano. Sin embargo, Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que nada que ver con una conquista terrenal, es una conquista del pecado, una conquista para el reino de los cielos. Y ahí es entonces que llegamos a la parte del martes de aceptación y rechazo, y estuvimos viendo cómo esto le resultó difícil a la gente cuando Jesús le dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y también, de paso, el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí nos ayudó bastante a entender, porque hablaba de los asuntos espirituales entendidos de forma material y cómo precisamente el entender los asuntos espirituales de forma espiritual y no carnal, material, natural, ya que como dice 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En la parte del miércoles estuvimos viendo el testimonio del Padre y cómo en varias ocasiones el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Y precisamente no hay dudas. El Padre confirma lo que ya también ellos mismos habían entendido, y es que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. En la parte del jueves estuvimos viendo el testimonio de la multitud y cómo habían algunos a favor, otros en contra, y precisamente de esto nos va a hablar a continuación el doctor y pastor Franklin Martí con el comentario teológico titulado Corte Judicial. Bienvenido, pastor y profesor. Uno de los temas del Evangelio de Juan es que este Evangelio se presenta como una corte judicial en la cual hay testigos, pero no solamente hay testigos a favor, sino que también hay testigos en contra. Los testigos a favor son, por ejemplo, Juan el Bautista, la mujer samaritana, la gente que vieron a Lázaro cuando fue resucitado de los muertos, los discípulos de Jesús, el mismo Juan, el que escribió el Evangelio. También se presentan las obras de Jesús, dando testimonio de Jesús, las Sagradas Escrituras, el Padre y el Hijo cuando dan testimonio juntos, Jesús dando testimonio él mismo separadamente, el Padre dando testimonio de forma separada, el Espíritu Santo también dando testimonio. También se presentan testimonios como de Andrés, de Felipe, de Natanael, de Nicodemo, de la mujer samaritana, de la multitud en el monte, de Pedro, de los oficiales, de los fariseos y también de los jefes de los sacerdotes, también mucha gente de la multitud, del hombre que nació siendo ciego, mucha gente
más allá del Jordán, la misma Marta. O sea, hay muchos testigos a favor, pero también hay testigos en contra. Y estos testigos en contra son, por ejemplo, algunos de los fariseos. Ellos acusan a Jesús de que Jesucristo tenía demonio, como por ejemplo Juan 7:20, de que nadie había venido de Galilea, o sea, el Cristo. Ellos se preguntan, ¿vendrá el Cristo de Galilea? En el capítulo 7, versículos 41 y 42. Pero también los líderes religiosos están dando testimonio de Jesús en contra. O sea, están acusando a Jesucristo. Ellos dicen que conocen a Jesús, su papá y su mamá. O sea, Jesucristo no es hijo de Dios. Es un hombre que vino naturalmente de un hombre y de una mujer aquí en la tierra, según Juan 6, 41 y 42. También lo acusan de que Jesús es un samaritano, en Juan 8, 48. También lo acusan de que él tiene demonio. Y de que, esto está en Juan 8, 48, 52 y también Juan 10, 20. También de que Jesús no viene de Dios, según Juan 9, 16. Y que Jesús es un pecador, según Juan 9, 24. También que es una persona que está loca, está mal, según Juan 10, 20. Y también, por sobre todo, lo acusan de que Jesucristo blasfema cuando él, siendo un hombre, se hace a sí mismo Dios, según Juan 10, 33, y que es un hombre que hace cosas malas, según Juan 18, 30. De ahí que el que lee el Evangelio de Juan va a ver esta dinámica de personas que dan testimonio a favor de Jesús y personas que dan testimonio en contra. Entonces, nosotros los lectores tenemos que tomar una decisión, al fin de cuentas, si Jesucristo es en realidad una persona culpable o Jesucristo es inocente. Se nos da esa oportunidad para que nosotros tomemos una decisión sobre esto. Al final, el Evangelio de Juan lo dice bien claro. Jesucristo es inocente. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo es el que tiene la victoria sobre todas estas acusaciones falsas. Ahora nosotros somos los que tenemos que tomar esta decisión y dar testimonio en favor de Jesucristo, de que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Excelente comentario, muy interesante la lista de los testigos a favor y en contra, así como los argumentos que se presentan. Y como bien dijo usted, pastor, como lectores del Evangelio de Juan necesitamos tomar una decisión. Ojalá que esta sea dar testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido en esta lección maravillosa número 6, más testimonios acerca de Jesús, que varias personas son las que se introducen aquí dando testimonio y que cada uno de nosotros puede también ser parte de aquellos testigos que demuestran y que dan su testimonio, valga la redundancia, de que Jesús es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que está prontamente a venir. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos mueva de tu amor y que podamos testificar al mundo lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que sigues haciendo, lo que harás, porque constantemente eres tú el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sé con nuestra familia, sé, oh Dios, con las personas que están más cerca de nosotros, que estos sean bendecidos por ti y que cada uno de nosotros pueda ser parte de los que puedan no solamente testificar acerca de ti, sino verte venir en gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos
por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 7. Bienaventurados los que creen. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina compartiendo la lección número 7. Bienaventurados los que creen, junto a su asesor teológico, Humberto Méndez. Nuevamente su servidor estará con ustedes en la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí. Esta semana hemos abordado la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también vía el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. También pueden ir sintonizando lo que les mencionamos de la plataforma de Esperanza TV. Esperanza TV tiene un contenido sumamente importante, videos de diferentes episodios, series, películas. También tienen podcast y música, un promedio de todo tipo de programación, además de sermones y cosas que son de valor eterno. Le estamos recomendando que vayan ahí para que tengan un adelanto de lo que va a tener como contenido en nuestra emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.